Muy buenas noches con todos, yo soy Sara Ríos y bienvenidos a un nuevo programa en Otra Opinión. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para todos los ciudadanos y es sobre la inseguridad ciudadana. Por ello contamos con la participación de Nicole Berrospi, quien es estudiante de periodismo de la Universidad Jaime Bausat Meza y nos dará su opinión sobre el tema. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias a ti, espero contestar bien las preguntas. Sí. Bueno, para comenzar, ¿qué opinas sobre la inseguridad ciudadana? Desde el punto de vista nacional, creo que es un problema que siempre hemos venido combatiendo desde la época de los 2000. La inseguridad ciudadana en Lima, tanto como en Lima y en las provincias, más que nada como Arequipa, las provincias que están cerca como Tumbes, Chiclayo, son las provincias o regiones que están afectados más por la delincuencia, ¿no? Pero si hablamos de dentro de estas regiones, cómo es tomar la delincuencia, por ejemplo, la mayoría de las personas como dentro de las comunidades no dejan o castigan la delincuencia, ¿no? O la inseguridad ciudadana de por sí. Claro. Entonces creo que es un problema fundamental acá en nuestro país. Claro, y ahora, en un acto de robo, ¿crees que los vecinos ayudan a las víctimas? Creo que eso depende mucho de la zona, si hablamos de acá de Lima, ¿no? Por ejemplo, si te roban en La Victoria o en el Callao, tú siendo vecino serías consciente de meterte, sabiendo que el choro que conoce la zona va a cometer represalias contra ti después. Entonces creo que depende de la zona. Por ejemplo, en San Isidro o en Miraflores o en distritos como Jesús María, Lince, obviamente que te podrías meter, ¿no? Pero en distritos como San Juan de Lurigancho, claro, en zonas, ¿sabes? Porque tipo en San Juan de Lurigancho sí te puedes meter en las zonas como... Yo soy de San Juan de Lurigancho y creo que desde mi punto de vista sí te podrías meter como en zonas de Las Flores, Cantorrey, pero no te podrías meter en el sector Huáscar, Bayóvar, porque ahí entre los choros se conocen, entonces es como buscar represalias para la próxima, ¿me entiendes? Es como que para la próxima me voy a cobrar contigo. Lo mismo sucede en el Callao, porque tengo amigos en el Callao que me comentan eso, y también lo mismo sucede en La Victoria, ya que mi mamá vive en La Victoria y me contó también cómo era la situación por ahí y que debería caminar también con cuidado. Claro. Y ahora, si tú hubieras sido víctima del robo, ¿crees que las autoridades hubieran hecho su labor? No, porque se considera robo cuando pasa de cierto monto, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando roban celulares, las autoridades no hacen mucho, si pasa un tiempo, porque uno, es muy difícil, también eso también depende mucho de la zona, porque no vamos a comparar las cámaras de seguridad del distrito, o sea, es lastimoso, es bajo comparar desde mi punto de vista, pero hay que ser realistas ante la situación de cómo es San Juan de Lurigancho, cómo es Callao, cómo es Barrios Altos, porque Barrios Altos también es un distrito muy inseguro, en La Victoria también hay puntos de ATE, entonces es muy difícil creo que comparar esa situación, ya que en Lince, San Isidro, Jesús María, Magdalena del Mar, hay cámaras y esas cámaras están en constante monitoreo y grabación. En cambio acá en San Juan de Lurigancho hay cámaras sí, pero no en todas las calles de San Juan de Lurigancho, o sea, no hay calles en el sector Huáscar, en el sector Canto Grande, Bayóvar, más adentro de Bayóvar, Mariscal. Entonces creo que esa situación de si ir a la policía va a abrir una denuncia, pero no vamos a llegar, creo que, a fondo de esta denuncia, ¿sabes? Sí, pues. Y entonces, en la suposición de que los delincuentes tomen represalias, ¿usted cree que seguiría luchando hasta el final o retiraría la denuncia? Claro, esto creo que dependería del monto de que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son asaltadas afuera del banco con cantidades muy grandes de dinero y creo que si me robarían 30,000 soles o el dinero que he juntado con mi esfuerzo, sí lo echaría, la verdad, porque es un monto considerable por el cual debo luchar, creo yo. Pero en cambio, por un celular o una cartera que me hayan robado, creo que no haría nada más que como decir, bueno, ya me robaron, tengo que buscar la manera de recuperarlo, ¿no? Porque abrir una denuncia tampoco se podría decir cómodo para tu situación económica, porque tienes que tener un abogado que te respalde, un abogado que responda a tus papeles. Entonces el hecho de pagar un abogado por un celular es mejor, creo que enfocarme ya en cómo buscar esa solución
o enmendar esa pérdida a concentrarme en una denuncia, pero sí lo haría si fuera cantidades como que excedan más de los 3.000, 5.000 soles, o sean productos valiosos para mí, pues. O sea, mi casa, si me roban mi casa y así. Sí, pues. Y siguiendo con el tema, ¿cuál es tu punto de vista sobre la delincuencia acerca de estas personas? Creo que por ejemplo, las que son organizaciones criminales, creo que esas organizaciones criminales ya no lo hacen por la necesidad en sí, porque ya tienen algo y quieren más. O sea, quieren codicia. Y como no pueden, lastimosamente, la mayoría de rateros o delincuentes no han terminado pues el colegio. Entonces creo que ellos, las organizaciones criminales, claro, lo hacen más por codicia, por poder. Pero en cambio, si hablamos de esos delincuentes jóvenes, niños, porque hay delincuentes que son niños, jóvenes, o padres de familia, porque hay delincuentes que son padres de familia también, lo hacen más que nada por necesidad, porque en su casa hay carencias y necesitan llevar algo a la casa. Y ellos, yo sé, no puedo asegurarme, pero la vez que hablé con una persona que antes en su vida era delincuente, me dijo que él le avergonzaba que sus hijos le pregunten en qué trabajaba, pues, ¿me entiendes? Entonces, creo que la mayoría de las personas que te comento que son el sector vulnerable a lo que se dedican a eso, creo que lo hacen más por necesidad y no les da orgullo, pues, pero es de lo que tienen que vivir, ¿no? Y tienen que acoplarse a eso. Sí. Y por otro lado, ¿qué crees que hubiera pasado si las autoridades hubieran tomado las medidas necesarias para combatir la delincuencia? Creo que se hubiera frenado un poco. O sea, la delincuencia siempre hay. Por ejemplo, pero acá en Perú creo que no es castigada debidamente. Por ejemplo, cuando te roban un celular, lo pasan, se podría decir piola, o sea, para mí desde mi punto de vista, pero comparemos con Corea del Sur. O sea, tú, por ejemplo, en Corea del Sur, tú dejas un celular en un restaurante. Tú regresas y tu celular lo encuentras en el mismo lugar o en la tienda de donde lo consumiste. Acá en Perú no pasaría eso. O sea, dejas su celular y ya fue, sencillamente. Es como que ya se perdió, ya lo agarraron. Entonces, creo que lo hubieran frenado y hubieran disminuido un poco, claro. Y pues, y hasta ahora se puede lograr, aunque creo que las municipalidades no implementan su presupuesto inicial, porque todas las municipalidades tienen un presupuesto inicial y creo que ellos no lo utilizan correctamente y se enfocan en otras cosas, y es más, ni siquiera es utilizado, porque cuando rinden cuentas el presupuesto inicial solamente se utiliza en un 20 y en un 10%. Entonces creo que cuando critican al gobierno por no trabajar bien, es que no es que el gobierno no trabaje bien, es que las municipalidades independientemente no trabajan bien, y pues eso deberían hacer las municipalidades actualmente, creo yo. ¿Y entonces crees que la delincuencia jamás se podría erradicar por completo? Acá en Perú no, o sea, somos honestos, somos un país tercermundista con muchas carencias. O sea, somos un país más conocido como países del tercer mundo. ¿Eso qué significa? Que nuestra educación, nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra tasa de mortalidad también es afectada. Muchos comparan ser como Estados Unidos y así, pero desde mi punto de vista, Estados Unidos no es un país de primer mundo. O sea, en Estados Unidos se encuentra una de las ciudades más pobres del mundo, si no me equivoco, es Los Ángeles, en donde hay una calle que es el centro de Los Ángeles, en donde te roban, hasta te violan, te incitan a drogas y entre otras cosas más. Entonces creo que se puede parar, más no frenar de por sí la delincuencia, porque acá en Perú siempre va a haber necesidades. La educación, actualmente por la pandemia, con más del 30% de estudiantes a nivel nacional han pausado sus estudios. ¿Por qué? Porque su familia no tiene con qué vivir. Y ellos tampoco tienen los instrumentos para tomar el colegio. Por ejemplo, actualmente se da por WhatsApp. Si no tienes un buen celular, no puedes acceder a esa educación. Si no tienes un buen internet, no puedes acceder a esa educación. Entonces,
Creo que después de la pandemia la delincuencia puede crecer un poco más. O sea, no soy una especialista, pero con esa pérdida de estudios, supongo que los niños o jóvenes o adolescentes, porque no son jóvenes, los adolescentes, no van a querer continuar sus estudios, sino seguir trabajando. Y cuando no puedan ya conseguir trabajo, van a buscar la necesidad de, como sea, obtener algo. Entonces se pueden dedicar a esto, pues, a la delincuencia. Claro. Y ante la coyuntura que estamos atravesando por el coronavirus, los delincuentes siguen aprovechando esta situación para realizar sus fechorías. ¿Qué opinas sobre las últimas medidas que no están tomando las autoridades en sí? Según estadísticas y según una entrevista que tuve con el gerente municipal de San Juan de Lurigancho, me comentó que la delincuencia había bajado en San Juan de Lurigancho. No sé cómo sea en otros distritos porque no tengo personas que me hablen de estos distritos, pero creo que en puntos estratégicos, en puntos estratégicos como Puente Nuevo, Hacho, Ate, Santa Anita, el óvalo de Santa Anita es un punto crucial para robo, o sea, ahí todos los días sucede robo. Entonces creo que en esos puntos sí se han incrementado choros, pero en caso de San Juan de Lurigancho, desde mi punto de vista también, ¿será porque soy de la zona o porque siempre me he preguntado por qué nunca me han robado en San Juan de Lurigancho cuando yo descaradamente saco el celular en la calle y me pongo a mensajear cualquier cosa? Entonces no sé si me tienen pena los choros porque dicen pucha, esta chica es muy inocente y no la vamos a pasar, pero desde mi punto de vista creo que hemos bajado un poco en la seguridad, o sea, me siento un poco más segura, pero como te dije, he tenido la oportunidad de ir en esas ocasiones, he ido al óvalo Santa Anita, a Ate, a Hacho en la noche, a Puente Nuevo también en las mañanas y en la noche, y he podido distinguir, y el Agustino un poco, y Barrios Altos, he podido distinguir que esas zonas siguen siendo más movidas que antes, o sea, te da más miedo que antes sacar tu celular en esa zona, ¿no? Entonces creo que la delincuencia ha aumentado más, pero en puntos estratégicos, o sea, en lugares donde se robaba comúnmente, ahora se roban peor, ¿sabes? Sí, pues. Y bueno, para finalizar, ¿quieres dar algún mensaje? Sí, creo que debemos ser conscientes del lugar en donde que estamos, ¿ya? Porque los mismos choros dicen, tú te regalas. ¿Eso qué significa? Que tú eres consciente de dónde sacas su celular, ¿sabes? Entonces, hay que ser un poco más conscientes en qué lugares sacar nuestro celular, o sea, o en el micro. Por ejemplo, en micros piratas, creo que es una idea malísima sacar tu celular porque bien sabemos que los micros piratas congenian con los rateros o los delincuentes para que tu celular sea robado en el momento que bajes o cuando estás subiendo y así. Entonces, creo que debemos ser un poco más precavidos y más en esta situación crítica económica porque la necesidad aumenta, las cosas suben y el choro va a tener, el delincuente o va a tener que robar más, pues porque si no, ¿cómo va a vivir? Entonces, no es una justificación, o sea, tenemos derecho a pedir seguridad, pero debemos también ser conscientes a qué lugares nos exponemos, ¿no? Sí. Bueno, Nicole, muchas gracias por tus acotaciones y tu participación. Y por darnos... Gracias a ti. Gracias a ti.